El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Ahora yo les voy a enviar al que mi Padre les prometió. Permanezcan pues en la ciudad hasta que reciban la fuerza de lo alto. Después salió con ellos fuera de la ciudad hacia un lugar cercano a Betania. Levantando las manos, los bendijo, y mientras los bendecía, se fue apartando de ellos y elevándose al cielo. Ellos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén llenos de gozo y permanecían constantemente en el templo alabando a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para el Santo Evangelio se borren nuestros pecados. Como decíamos al inicio de la Eucaristía, esta no es la fiesta más pequeña entre todas las fiestas que celebramos como cristianos, como católicos. Como decíamos, Pablo pronuncia y dice: si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Pero yo creo que podríamos aplicar la misma lógica a la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. El hecho de Jesús volver al Padre, aunque en su divinidad nunca ha habido en Dios separación ni división, Dios no ha aumentado ni ha disminuido con la encarnación de Jesucristo. Sin embargo, la ascensión de Jesucristo al cielo quería decir que Jesucristo le sometía su humanidad al Padre, que es el centro, que es el núcleo, la fuente de la Santísima Trinidad, y con él le sometía al Padre todo lo que el Padre le había sometido a él. Recordemos las tentaciones de Jesús en el desierto. Primero sí estuvo la del pan, porque Jesús tenía hambre, y el demonio jamás nos ofrece nada que de una u otra manera nosotros no estemos un poquito interesados en ello. Pero la segunda tentación y después la tercera era una cuestión también de autoaceptación, de autorrevelación y de poder o posesión, porque la misión de Jesucristo fue venir a este mundo para revelarle al hombre la voluntad, la identidad y el deseo, los designios de Dios para con la humanidad. De una u otra manera Jesús tenía que revelarse, revelándole al Padre a todos aquellos con los cuales él compartía. Y segundo, que esa revelación llevara a la humanidad a creer en el amor del Padre y en el Hijo y se dejaran salvar, como decía la lectura. Que pudieran predicando la conversión a Dios para el perdón de los pecados. Para lograr esto, el demonio también, viendo el interés de Jesús, pues le propuso dos sencillas tentaciones. Primero, súbete al templo, tírate, porque está escrito: a sus ángeles ha dado órdenes para que sostengan tu pie y no tropieces en la piedra. Si Jesús aceptaba esa tentación, ¿por qué? Porque al verlo descender del templo, no llegando de un pesebre de una familia pobre, humilde, sin mucha autoridad a nivel religioso y político, Jesús hubiese sido más aceptado y acogido como el Mesías. Por el símbolo religioso y el símbolo de autoridad al estar descendiendo desde la parte más alta del templo de Salomón. Y la segunda tentación, que era
póstrate ante mí y te daré todo lo que tú ves que me pertenece, porque le pertenece al hombre, pero el hombre por el pecado, por el egoísmo, me lo ha entregado a mí. Pero indirectamente el demonio le está pidiendo a Jesús que hiciera lo mismo que a veces hacemos nosotros, donde el demonio nos ofrece pequeños momentos de satisfacción, de placer, de ilusión de poder y de poseer. Porque en este mundo el poder y el poseer siempre es una ilusión. Nosotros no sabemos el día que vamos a morir o no sabemos el día que nos vamos a enfermar, y todo lo que poseemos y todo el poder que creemos tener, nos daremos cuenta que jamás lo poseímos realmente. ¿Cuántos presidentes, cuántos reyes, cuántos jefes militares y personas con poderes hemos visto en la historia? Llega una enfermedad y hasta ahí le llega el poder. Llega la muerte y pasaron a la historia. El poder y el poseer es una ilusión, lo podemos disfrutar momentáneamente. Y qué tristeza que a veces pongamos en juego una salvación eterna por algo que nos puede hacer la vida más cómoda, pero al mismo tiempo es algo que jamás lograremos poseer totalmente. Jamás. Todo lo que nosotros podemos acumular en esta vida es igual que la vida de esta tierra, que es pasajera. Somos peregrinos y no nos llevaremos absolutamente nada más que lo que guardemos en nuestro corazón, positivo o negativo. Y al final nuestro corazón va a ser como una carta ante Dios, y Dios va a firmar la carta que le presentemos. No es Dios el que va a condenar a nadie. La cartica que le presentaremos, que es el corazón lleno de obras buenas o llenos de obras malas, van a mostrar cuál fue nuestra elección en esta vida. Y nosotros podremos vivir o una ascensión al cielo, al Padre en Cristo, o podremos vivir una descensión, si se puede utilizar esa palabra, ¿no? A veces cuando hablo, yo no sé si las palabras existen, pero todos entendimos el significado, ¿cierto? Pero repito, no es Dios el que nos condena, no es Dios el que nos va a decir, ¿sabes? No puedes entrar a mi casa, ¿no? Dios nos va a regalar el don del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene muchas gracias, pero en este día la palabra de Dios nos está pidiendo que nos enfoquemos en dos gracias especiales: sabiduría y fortaleza. Desde hace rato en estos días Dios nos está diciendo, y les daré el Espíritu Santo. Tengo muchas cosas que revelarles, pero ustedes no están listos. El Espíritu Santo lo irá llevando como a niños en un proceso de crecimiento y de madurez hasta la verdad plena. Pero el Espíritu Santo no puede hacer ese trabajo solo, porque si yo no quiero conocer la verdad, simplemente el Espíritu Santo me va a indicar el camino y yo me voy a entretener con otras cosas. Va a pasar como cuando en mi tiempo de juventud yo tenía un mejor amigo, íbamos juntos a la iglesia, al colegio, casi a todo, y una vez estaba el padre predicando sobre el que más se le da, más se le exige. Y cuando salimos de la iglesia estábamos preguntándonos si era conveniente volver a la iglesia o no. Porque claro, cada vez que íbamos a la iglesia aprendíamos algo nuevo, entonces a nosotros nos iban a pedir cuenta por eso nuevo que aprendíamos. ¿Ven cómo no es tan fácil para el Espíritu Santo cumplir la misión para el cual Él fue enviado? Porque a veces la verdad es incómoda, la verdad duele. A veces la verdad, en vez de abrirnos a decir, bueno, chévere, tan bonito y tan grande que es Dios, cuando nos dice lo que Dios quiere, nos sentimos más bien como acusados, como ofendidos, como que ¿por qué Dios no me puede aceptar así? Y lo podemos convertir en una pelea contra la iglesia, en una pelea contra el Padre, en una pelea contra la Biblia, o en una pelea contra el catequista, porque quizás en ese momento la verdad que Dios me está revelando, para que conociendo mi verdad, yo pueda con humildad hacer un camino de conversión, no la quiero aceptar. Y en vez de aceptar la verdad, es más fácil apagar la lámpara o rechazar la lámpara que contiene la luz de la verdad que me va a salvar. Porque si yo no conozco, ¿cómo voy a creer? Y si no creo, ¿cómo me voy a abandonar en el Señor? Y si no me abandono, ¿cómo Jesús va a ser mi Salvador? Si yo no veo el pecado como algo de lo cual necesite ser salvado. Si el pecado en mi mente, en mi corazón a veces depende. Y quiera o no, el pecado es pecado no solamente porque Dios lo diga, el pecado es pecado porque hace mal. Aunque de momento no se sienta. Esa realidad de pecado que a veces yo voy dejando en mi corazoncito, en mi vida, en mi historia, se convertirán en el futuro, espero que sea bastante futuro para que así nos dé tiempo de prepararnos, que van a ser las cadenas que nos van a amarrar al suelo cuando intentemos elevarnos a Dios.
Y recuerden nuevamente, todos somos peregrinos. Entonces el Espíritu Santo viene a darnos sabiduría para que entendamos el valor de nuestra dignidad, pero también el estilo de vida que está a la altura de la dignidad que tenemos. En este tiempo se habla mucho de dignidad, pero no de cómo realmente proteger la dignidad o cómo a vivir a la altura de esa dignidad. Con todo el respeto que se merecen las mujeres, yo las amo mucho y les valoro bastante. Pero ¿cuántas veces se habla de la dignidad de la mujer y no se habla de cuánto esa dignidad que tiene la mujer la compromete a vivir a una cierta altura? ¿Y cuántas veces se habla de la dignidad del hombre y no pensamos que esa dignidad del hombre lo compromete a vivir a una cierta altura también? No basta tener una dignidad si yo no estoy dispuesto a vivir a la altura de lo que esa dignidad me requiere. Y ahí donde, repito, viene la dificultad del Espíritu Santo en la misión que Él tiene. Porque la luz puede iluminar, pero la luz no nos va a impulsar, a obligar a hacer lo que yo no quiera hacer. La evangelización, el evangelio en general es siempre una invitación que se propone. Es como la luz de este templo que está encendida para que podamos ver los espacios, los cuerpos y sepamos cómo caminar, cómo evitar para no chocar los unos con los otros, para no chocar con las sillas que están alrededor. Y si yo soy prudente, voy a utilizar la luz para ver. Para ver. A veces cerramos los ojitos así, como hace mi abuela cuando va a ver la televisión. Y no es porque no veamos bien, es porque a veces preferimos no ver lo que la luz está poniendo ante nuestros ojos. ¿Para el bien de quién? El tuyo y el mío. La segunda gracia que el Espíritu Santo nos va a dar es la gracia de la fortaleza. Y yo me imaginaba ahí al lado de Jesús diciendo, bueno, yo me voy, pero tranquilo, esperen aquí que le va a venir el poder de lo alto. Y yo le hubiese dicho a Jesús, no Señor, yo no necesito eso, porque si tú me cuidas y todo va a estar bien, si yo estoy contigo y yo no voy a tener problemas, dificultades, pues ¿para qué necesito yo el poder de lo alto? No, Jesús está diciendo, sí van a necesitar sabiduría, porque muchas veces no va a ser fácil distinguir entre lo bueno y lo malo. No va a ser fácil para ustedes entender la bondad de Dios en medio del sufrimiento y de las dificultades que van a tener que vivir. No van a entender cómo Dios está obrando un camino de salvación cuando muchas veces estamos orando, entregándonos y nuestra familia se está desboronando. Sí se necesita la sabiduría que viene de un corazón que confía en Dios, de un corazón que se sabe amado a pesar de que las pruebas humanas demuestren lo contrario. Eso solamente lo muestra la sabiduría del Espíritu Santo. Porque cuando queremos aplicar solamente la sabiduría humana a como la mayoría piensa que debería de funcionar, nosotros decimos 1 más 1 igual a 2. Si yo oro, si yo trato de hacer las cosas bien, si yo voy a la iglesia, se supone que todo debería estar bien. Y sin embargo, eso no es así. Mi lógica no lo entiende. Solamente mi fe me puede abrir a un entendimiento que es un don del Espíritu Santo que me ayuda a entender que de momento tendremos luchas, que de momento tendremos prueba, que como dice el Señor, dentro de poco no me verán, dentro de otro poco me volverán a ver. Y ellos, ¿eso qué significa? Y la forma en que Jesús les explicó es impresionante. Mientras el mundo ríe, ustedes llorarán, pero después serán consolados y su sufrimiento se convertirá en gozo. Y esas son las palabras del Señor que están repetidas cantidad de veces en la Biblia que tenemos que tratar de escribir con oro en el corazón, porque quiéralo o no, aquí en este mundo nada permanece, ni la alegría ni el sufrimiento. Usted está en un momento de bendición, de alegría, disfrútelo mientras le dura. Usted está en un momento de sufrimiento, sea fuerte y valiente, enfréntelo, resístalo, porque también llegará el momento en que pasará. Y ya, y volverá otro momento de alegría o de tranquilidad. Así es todo en esta vida. Son experiencias que están orientadas a ayudarnos a crecer, ayudarnos a madurar. El Espíritu Santo es el don de Dios que nos ayuda también a pasar de la edad de la infancia a la madurez espiritual. Pero muchas veces el creyente no quiere crecer. Porque cuando yo soy niño, me tienen que juzgar como niño. Yo me puedo justificar en la ignorancia, me puedo justificar en mi fragilidad, pero el don del Espíritu Santo nos hace ser adultos espirituales.
Pero hago las comillas porque solamente eso funciona, repito, si nosotros como adultos responsables trabajamos en el crecimiento de nuestra fe junto con la gracia del Espíritu Santo. Si yo me acerco a la palabra de Dios, invoco al Espíritu Santo para que Él me ayude a entender lo que Él está diciendo. Si yo me acerco a la Eucaristía y pido al Espíritu Santo para que el Santo Espíritu ayúdame a concentrarme, a orar con devoción, con entrega, para que esta Eucaristía sea fructífera. Santo Espíritu de Dios, dame discernimiento para dialogar con mi esposo, con mi esposa, para poder aconsejar a mis hijos. Pero a veces la relación con el Espíritu Santo no es muy buena y la mayoría de las veces al Espíritu Santo lo tratamos como si Él no fuera una persona y como si esa persona no fuera tan Dios como el Padre y como el Hijo. A veces ni lo tratamos y otras veces lo tratamos como si fuera una cosa. Ahí sí, como dice la gente por allá que practica cosas raras, como si el Espíritu Santo fuera una energía, sin voluntad, sin sentimiento, sin criterio, sin opinión. No, el Espíritu Santo es una persona, tal cual Jesucristo. La única diferencia es que el Espíritu Santo no tiene humanidad, Cristo sí tiene. Entonces recuerden eso, tenemos un compañero que es el poder de lo alto, lo llama Jesús. Pero a veces no lo dejamos funcionar porque no queremos tener el poder para combatir. No queremos tener el poder para pasar por los momentos difíciles y resistir. Lo rechazamos porque no queremos vivir momentos difíciles. Y muchas veces lo que hacemos es rechazar la ayuda que Dios nos está dando para poder tener la sabiduría y la fortaleza de permanecer fieles en la fe aún en esos momentos complicados. Que al fin y al cabo Dios los llama siempre el momento de crisol. Él dice que nosotros somos como el oro, que tenemos que ser probados en el crisol. Entonces el crisol no está diseñado, las pruebas que Dios permite, no que quiere, que Dios permite, no es para hacernos sufrir simplemente porque Dios no puede hacer nada para evitar en este mundo. Es porque Él sabe que si nosotros lo vivimos en comunión con Dios, esas pruebas, esas dificultades nos van a ir modelando para que estemos listos al día de la boda. Para que estemos listos al encuentro definitivo con Dios. ¿Usted sabe qué le pasa a la novia cuando llega el momento de la boda y no está lista? La mandan de vacaciones a un lugar que la Iglesia Católica llama el purgatorio. Y aunque es el último acto de la misericordia de Dios, no es un lugar agradable. Si nosotros entendiéramos cómo nada impuro podría entrar al reino de los cielos y Dios en su afán busca una y mil maneras de purificarnos a través del amor y cuando no le funciona, entonces permite ciertas pruebas que Él no las quiere, pero las permite para ver si el amor no nos purificó, por lo menos el dolor y las dificultades. Pero no es castigando, es que Dios intenta por todos los medios salvar a todos, a todos. Y después de hablar de la salvación hay otra cosa que a Dios le interesa también, que es el crecimiento en el grado de la santidad y de la comunión con Dios. Una cosa es el alma que se salva y otra cosa muy diferente es el grado de intimidad que usted va a tener con Dios en el reino de los cielos. No es lo mismo. Si usted se imaginó que el reino de los cielos era una mesa redonda donde todos se sentaban con Dios a comer helado y todos vivían la misma intimidad con Dios a la misma medida, eso no es así. ¿Por qué usted cree que existe la jerarquía de los ángeles? ¿Por qué se habla de que los querubines y los serafines son los que están más cerquita y son como el fuego viviente, lo más puro entre los ángeles, porque están en permanente adoración con Dios? Que inclusive San Miguel Arcángel no era que perteneciera a eso cerquita, él pertenecía a los coros más bajitos, más débiles. Pero como el declararse a favor de Dios lo elevó entre todos los que estaban antes que él. Entonces muchas veces también las dificultades que Dios permite, no que quiere, se convierten en un don de Dios porque Dios quiere a veces que esa almita particular puede estar más cerquita de su corazón en el reino de los cielos. Decía Sor Faustina, la monjita que recibió, Santa Sor Faustina, la revelación de la Divina Misericordia, que si nosotros entendiéramos los méritos que tiene un pequeño grado de sufrimiento en esta tierra, aunque no lo estuviéramos buscando, pero lo agradeceríamos a Dios y lo ofreceríamos y lo acogeríamos con amor y gratitud.
La lógica que yo pienso y manejo es sencilla. A mí no me gusta la idea de estar buscando sufrimientos, de estar buscando dolores. No, cuando la iglesia lo invita hay que ayunar, hay que hacer pequeños sacrificios porque a veces la carne es débil. Y si no nos ayudamos conteniéndola, nos va a arrastrar. Pero a veces el mayor sacrificio es aceptar con humildad las dificultades de cada día que no podemos cambiar. Cambia lo que puedes y lo otro, acéptalo con humildad, entrégaselo a Dios hasta que Dios haga lo que tú no puedes hacer. Pero sin reclamar tanto, sin exigir tanto, sabiendo que Dios siempre es bueno y hay un misterio en Dios y una razón en Dios para todo lo que Él quita y lo que Él deja. Siempre. Dios no puede dejar de ser bueno y Dios no puede dejar de interesarse por sus hijos. Hay algo que a veces escandaliza, pero a mí me gusta poner el ejemplo para que entendamos que el corazón de Dios no cambia. Si habláramos solamente de Dios, sin hablar del pecado, de las almas condenadas y de los ángeles que renegaron de Dios, Dios los sigue amando a ellos como los amó el mismo instante en que los creó. El problema por el cual ellos no pueden salir del infierno y volver a Dios no es por Dios. Es porque la maldad que la persona elige después crece tanto dentro de la persona que la obstinación crece en medida tal que ya no les interesa. Y al contrario, el sufrimiento lo que hace es que les saca más odio y rechazo a Dios. Si para ellos fuera posible dejar eso de lado y ellos hubiesen elegido creer y confiar en la misericordia de Dios, el corazón de Dios sigue tal cual era al principio. Hoy cuando celebramos la asunción de Jesucristo al cielo, tenemos que entender dos cosas. La dignidad que eso significa para nosotros como familia. Porque en el momento de la ascensión se incorpora en el corazón de la Santísima Trinidad la naturaleza humana. Por eso es que es tan alta la dignidad de un ser humano. Y perdonen todos los que pueden pensar diferente, pero yo hago el eco de la iglesia y de la palabra en todas sus estancias. Desde el momento en que es concebida, cuando hay la primera célula con toda la información genética, que no cambia hasta el momento que la persona muere y esas células se descomponen. Desde la concepción hasta la muerte natural. A pesar de que el ser humano olvide su dignidad, nosotros como sociedad y como iglesia estamos invitados a jamás olvidar la dignidad de cada ser humano. Porque en cada uno de nosotros, bueno o malo, santo o pecador, sigue estando el reflejo de la divinidad, de la naturaleza humana de Cristo, que está en el corazón de la Santísima Trinidad. Esa naturaleza de Cristo no le agregó ni le quitó nada a la Trinidad. En su esencia sigue siendo lo mismo que ha sido siempre. Pero ahora esconde en el corazón a ese ser humano que Dios creó tan pequeño, tan frágil, pero para una dignidad tan grande que es ser hijos e hijas de Dios. Y así como Él participó en nuestra naturaleza, el plan de Dios para nosotros, aunque pareciera una locura, pero es ese, es que nosotros podamos ser como Dios por gracia. ¿Sí? Tú y yo, pecadores como somos, caprichosos, a veces incapaces de controlar el temperamento, a veces las pasiones nos arrastran pero ese proceso y esa lucha de conversión, les aseguro, tendrá un precio que lo que estamos pagando realmente no vale la pena. Aquí parece mucho porque es lo único que tenemos. Aquí parece mucho porque al fin y al cabo estamos colocando una fe puesta en Jesucristo, en la promesa que Él ha hecho. Pero yo creo que Jesucristo es fiel y ha mostrado a través de la historia su fidelidad y su bondad, que yo creo que es digno de ser creído. Yo creo que en la historia, si contáramos solamente la historia del hombre Jesús, yo creo que también sería digno de ser creído. Y cuánto más aún si vemos todos los signos milagrosos y las manifestaciones de amor y de poder que Él ha tenido para con nosotros. Termino esta homilía recordándole esa frasecita que a mí me fascina de Jesús en este contexto de la Pascua. Cuando Él le dice a los apóstoles, ¿saben? En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo no se los diría. Y yo voy a ir y voy a preparar aún moradas para ustedes. Porque esas moradas no es que son simplemente una cantidad de edificios con apartamentos vacíos. No, cada morada de esa tiene el nombre de cada uno de nosotros, de los que Dios ama. Y en su corazón espera que nos dejemos salvar.
Y yo me imagino a Jesús con la alegría que dice, cuando estén listas, yo volveré. Al final de los tiempos, no. En el caballo que cuenta el Apocalipsis con todos sus ángeles, no. El día en que mi peregrinación personal se acabe, yo vendré, volveré y los llevaré conmigo para que donde esté yo estén también ustedes. Disfruten las bendiciones de Dios, pídanla, agradézcanla, pero nunca olviden que lo más importante es la promesa con P mayúscula y en singular. Un cristiano debe buscar muchas bendiciones, pero la bendición principal que debe buscar un cristiano es la salvación eterna, personal y la de su familia y de aquellos que le han sido confiados. Porque esa es la única manera de hacer eterno todo lo bueno que tú tienes hoy. La única manera. Sacrifica a Dios por cualquiera de las riquezas, del poder y las posesiones que tienes hoy, y vas a perder a Dios y vas a perder lo que tiene, porque nada es eterno fuera de Dios. Ahora, tú quieres mantener segura tu propia felicidad, quieres mantener segura tu familia, quieres mantener seguro todas las bendiciones que tú ves en tu día a día. Escóndelos en Dios, guárdalos en Dios como en un banco seguro y fiel. Y yo te aseguro que cuando llegue el momento que cierres tus ojitos y los abras para la eternidad, te darás cuenta cómo esa inversión que pusiste en el corazón de Dios se habrá mantenido segura y se habrá multiplicado para ti y para los tuyos. Pero hoy tienes que hacer un acto de confianza. Si tú tienes una mazorca completa y tienes hambre y te la comes completa y no siembras nada, el día de mañana vas a tener hambre y no vas a tener que comer. Si te inviertes todos los ahorritos que tienes y no ahorras un poquito y no tienes una manera de hacerlos producir, en el día de mañana no vas a tener nada. En la vida de la gracia es igual, asegúrate de estar poniendo en la reserva del corazón de Jesús para que cuando llegue el tiempo en que digan, despiértense vírgenes, que se acerque el novio, Jesús los puede encontrar con las lámparas encendidas y llenas de aceite. Digan conmigo, por favor, Señor mío y Dios mío, yo no puedo, tú sí puedes, te doy mi voluntad, fortalécela, te doy mi cuerpo, purifícalo, te doy mi corazón, mi mente y mi espíritu, santifícalos, Señor mío y Dios mío, ten compasión de mí, ayúdame, ayúdame, ayúdame.